Ahí voy a poner. Gracias, gracias por acordarme, señorita. Las tendencias que hay son dos, son bien fáciles de comprender, y después vamos viendo un poquito el mercado laboral chileno, cómo funciona, ¿ya? Porque en algunas cosas es bien precario el tema del mercado laboral chileno. Eh, Se cometen de repente muchos abusos de parte de distintas instancias. Por eso existe esta legislación laboral, por eso es súper importante, yo les decía, lo del contrato de trabajo, para evitar caer en situaciones que son bien, bien particulares. Miren, una tendencia, y esto yo sé que ustedes lo trabajaron, si no me equivoco, el año pasado, no, tiene que haber sido en segundo, no, en primero medio tiene que haber sido, pero ya, bueno, no importa. Terciarización del trabajo. ¿Qué significa terciarización? Es que hay un aumento desmedido, dice ahí, parece que lo escribí en francés, pero no, desmedido, no, del sector servicios. ¿Cuál es el sector servicio? Los bancos, el transporte, el comercio. Ese es el sector terciario. Más adelante vamos a definirlos bien, pero el sector terciario es aquel sector que ofrece un servicio. ¿Ya? El primario es la extracción de recursos, la minería, la pesca, la agricultura. El secundario es la industria, es la transformación de los productos, de las materias primas, eh, las fábricas, las industrias, ¿cierto? Y el terciario son los servicios, educación, transporte, salud, comercio, y todo lo que es el comercio, pues, las tiendas, el cine, los restaurantes, todo ese es el sector terciario. Y ha aumentado mucho en Chile, desmedidamente. Hemos dejado un poco atrás y al final la extracción de recursos más que nada se va, y el gran problema de Chile y de los países subdesarrollados, de toda América Latina, es que nosotros tenemos muchas riquezas, pero esas riquezas se van. O sea, nosotros vendemos cobre. ¿Y qué hacemos nosotros? Explotamos un cerro, fundimos la roca para separarla del cobre, hacemos unas placas, ¡pum! Y esas placas se van a China. Y luego los chinos hacen cañería, hacen cable, hacen los refrigeradores, los motores, todo. Y nos venden eso a nosotros, obviamente con un valor agregado mucho más alto. Por lo tanto, nosotros, aparte de la extracción de recursos, tendríamos que tener un sector secundario de industria, de fábrica muy fuerte, que es lo que tienen los países desarrollados. Eh, Ellos en Inglaterra, qué sé yo, en Bélgica, en Noruega, que son países muy ricos, Finlandia, no tienen tantas riquezas naturales. Pero ¿qué hacen ellos? Compran las materias primas y ellos las transforman. Así que tendríamos que tener nosotros, aprovechar que tenemos un gran sector primario, pero para favorecer el secundario, no el terciario. Por eso es un problema esto de la terciarización. Está bien que tengamos, obviamente, salud, educación, transporte, comercio, súper bien, pero no estamos saltando un paso, que es el paso del sector secundario. Así que dentro de las tendencias que ocurren en el mundo, es una bien marcada en Chile. Y la otra es la flexibilización laboral. Y este sí es un riesgo bien importante. Miren, la definición de esto es la que está en negro: racionalización del trabajo a la productividad, a encontrar el equilibrio entre los intereses de la persona, el trabajador, y los de la empresa. Y es que todas estas cualidades tienen un mismo fin: conciliar la vida personal con la profesional. Suena maravilloso. Es decir, ¿para qué esta jornada de 8 horas que yo les decía en los contratos? ¿Por qué no flexibilizamos? ¿Por qué no mejor usted trabaja a mediodía y en la tarde va a hacer sus cosas familiares, está en su casa, y mañana viene en la tarde y se queda? Eso suena maravilloso, pero al final, cuando empezamos a escarbar bien sobre la flexibilización laboral, nos encontramos con lo que subrayé abajo. Es encontrar mecanismos más fáciles para despedir a un trabajador. Porque como yo les decía, un contrato de trabajo amarra las dos partes. Por eso ahí la caricatura, o sea, al final el mercado laboral puede llegar a ser tan flexible que no va a haber una forma en que el trabajador
asegure que va a tener trabajo en los próximos meses. Por eso es importante cuando yo les decía el contrato indefinido. ¿Se acuerdan que yo les decía que al principio se firmaba a 30, 60 días como a prueba y después ya venía el contrato generalmente indefinido? Eh, ¿Por qué es tan importante? Porque en Chile, esto lo vamos a ver en la próxima clase después de la prueba, que tiene que ver con otras cosas, pero en Chile existe la indemnización por años de servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que lo voy a explicar más adelante, en la próxima semana, pero básicamente quiere decir que yo por cada año de contrato que tenga con una empresa, si me quieren despedir, me tienen que pagar un mes de sueldo, con un tope máximo de 11 sueldos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, si yo trabajo 5 años con contrato en una empresa y me quieren despedir, me tienen que pagar 5 meses de sueldo. Esa es la indemnización, lo que me pagan por echarme. Si estoy 10 años, 10 sueldos. Si estoy 11, 11 sueldos. Si estoy 15, 11 sueldos. Hasta 11, ese es el tope. ¿Qué busca la flexibilización laboral? Por ejemplo, disminuir o quitar la indemnización por años de servicio. O sea, que a mí me puedan echar. Claro, es lo mismo que el finiquito, me preguntan ahí, pero el finiquito, aparte de la indemnización, también considera las vacaciones acumuladas. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me tomé vacaciones en febrero y me van a echar en julio, yo acumulé, ¿cuánto? 5 meses o sea, claro, 5 meses acumulé vacaciones. O sea, 5 meses, yo tengo que dividirlo en los 15 días hábiles que son al año, me corresponden como 7 días, me tienen que pagar 7 días de trabajo, que son mis vacaciones. Eso incluye también el finiquito, las vacaciones proporcionales que se llama y la indemnización. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase, porque también vamos a ver la próxima clase cuáles son los descuentos que nosotros nos hacen de nuestro sueldo. Ya a nosotros ganamos 100 pesos y 20 no lo recibimos directamente, recibimos 80, porque nosotros cotizamos en el sistema de salud, que está FONASA, está la ISAPRE, y cotizamos pagando imposiciones a las AFP, que es este gran cierto tema que hemos tenido en los últimos años de las AFP. A la AFP me saca como el 12,5%, FONASA, la ISAPRE me saca alrededor del 7%, más el seguro de cesantía. O sea, prácticamente el 20% de mi sueldo yo no lo veo. Eso también lo vamos a discutir en la próxima clase, ¿ya? Pero en esto es explicarle eso, que en el fondo la flexibilización laboral, vista desde lo bonito, es que el trabajador sea más productivo, siendo feliz, teniendo sus propios tiempos de trabajo. Por ejemplo, que yo que hago clases en el colegio, supongamos que no existe la pandemia. A mí que me flexibilicen el trabajo es que me digan, Carlos, tú le haces clase al cuarto B y al segundo A, y eres el jefe de UTP. ¿Por qué no vienes solamente a hacer las clases y vienes 3 horas a la semana aparte para atender a apoderados, solucionar algún problema? Y el resto hazlo de tu casa. Total, con internet y todo, puedes hacer todo el trabajo UTP desde tu casa. Y yo, uy, buena idea, feliz. Esa es la definición de flexibilización laboral. Poder ir siendo productivo, pero al mismo tiempo permitiendo un desarrollo personal, cuidar los intereses del trabajador. Pero el problema es que esta flexibilización se está tomando mucho, y hace muchos años, como quitémosle los años de servicio, no tengamos tanto contrato o tantas limitaciones en el contrato. Pues, acuérdense que yo les decía, por ejemplo, el contrato tiene que decir la naturaleza del servicio por el que se me está contratando. Es decir, el, el, ¿cómo se llama? El contrato que dice la naturaleza del servicio que me está contratando quiere decir que yo tengo que tener claro cuáles son mis funciones. Por lo tanto, si yo voy a ser profesor, es porque me contrataron para hacer clases. Pero no y todo lo que implica hacer, planificar pruebas, qué sé yo, revisar pruebas, atender a apoderados, ya está dentro de eso, de la naturaleza de mi función. Pero no me contrataron para, qué sé yo, arreglar el montacarga del colegio. No me puede decir el jefe, oiga, usted váyase, o ¿por qué no te ves enchufe, Carlos? Ahí tú que cacháis de cables. No, pues ese no es mi trabajo, ¿cierto? Pero lo que busca la flexibilización, en el fondo, es también, o sea, que yo pueda cambiar
trabajador de puesto, más fácil mandarlo para allá, mandarlo para acá, hacer distintas funciones, poder echarlo sin tener que pagarle la indemnización de servicio, que el contrato no me amarre, que negociemos las vacaciones, que en una de esas no se tome todos los días, se tome menos, se las pago. ¿Ven? Eso es flexibilización del trabajo. Con esto las empresas, ¿qué dicen? Vamos a ser más productivos y vamos a dar más trabajo porque vamos a poder contratar más gente porque podemos flexibilizar. Pero resulta que al final lo que provoca es una precariedad del trabajo. El teletrabajo en condiciones normales, claro, es un método de flexibilidad. En condiciones anormales como la pandemia, es como el método para poder seguir trabajando en el fondo. Pero claro, entra dentro de la flexibilización. Hay muchas empresas que hoy en día se dieron cuenta a raíz de la pandemia que para qué iban a arrendar en millones de pesos oficinas en el centro de Santiago, en Providencia, en Apoquindo, en Las Condes, ¿para qué? Si ese mismo trabajo lo pueden hacer sus trabajadores desde la casa y les sale más barato pagarle el internet y comprarle un buen computador al trabajador que tenerlo en una oficina que con arriendo. Muchos trabajos, por eso cuando hablamos de la pandemia y decimos volver a la normalidad, es que ya no hay normalidad. No vamos a volver a lo que éramos antes de marzo del año pasado o antes de octubre del 2019. Muchas cosas van a cambiar a futuro. O sea, ustedes este es su último año de colegio, no van a tener la experiencia de cómo va a continuar la vida en el colegio, pero sí en la universidad. Y la universidad, las clases presenciales, ¿cierto? Los trabajos, ir a las bibliotecas y todo. Ahora la gran mayoría de los textos que tengan que leer en la universidad se los van a mandar en PDF igual, van a seguir trabajando mucho en línea, etcétera. Hay cosas que van a volver a como eran antes, pero hay otras cosas que ya estamos en esta parada, vamos a seguir así. Esas son entonces, chiquillos, más o menos las dos tendencias que hay en el mercado laboral chileno y en el mundo, pero hablando en el caso de Chile dentro del contexto global, la terciarización y la flexibilización. Ojo, esto se llama terciarización, porque hay una tersarización, que es otra, que es cuando ahí hablamos de los subcontratados, que también es una tendencia, pero no lo quise poner todavía, que es el subcontrato, que yo se los comenté la semana pasada, es cuando yo contrato una empresa que tiene mano de obra. Yo soy una gran empresa, por ejemplo, el líder. El líder, los guardias del líder, no trabajan para el líder. Trabajan para Eulen, para Pegaso, para empresas de seguridad. Por lo tanto, ese trabajador no puede entrar al sindicato del líder, aunque trabaje para el líder, pero es que no está contratado por el líder. Eso es tercerizar el trabajo, pero es otra cosa, que también la vamos a revisar próxima semana. Ya, mercado laboral chileno. Veamos en qué consiste. El trabajo, ustedes saben, yo les dije la otra vez, era una actividad humana, física e intelectual, prestación de servicios por cambio de una remuneración. Ese es el trabajo, así se define. Hablamos de una población económicamente activa, que son todas las personas que están entre los 15 y los 65 años, excepto las dueñas de casa, los estudiantes, los jubilados, los incapacitados y aquellos que hagan servicio voluntario. Después voy a volver sobre esto, chiquillos. Y los sectores económicos que recién les nombré. Primario, el extractivo, secundario, el de transformación, y el terciario, el de servicio. Voy a volver sobre esto. Aquí está. Este es el mercado, la población económicamente activa. PEA, que aparece ahí abajo en el gráfico. Es decir, todos entre este margen de edad, de estos 50 años, espérenme que está ahí, en estos 50 años, pero deja fuera a las dueñas de casa o trabajadores domésticos, también a los dueños de casa en el sentido de la gente que no está buscando trabajo, lo excluye, no lo toma como población económicamente activa. Los estudiantes, porque obviamente, por ejemplo, ustedes tienen más de 15 años todos, pero están estudiando, porque no son población económicamente activa, porque están estudiando. Y mientras estén en la universidad, hasta los 27 años, hasta los 27, no van a ser población económicamente activa. Ahora, si ustedes salen
el próximo año y no entran a estudiar, ahí pasan a ser población económicamente activa. Y si no tienen trabajo, pasan a engrosar la lista de lo que llamamos los cesantes, que es la gente que está buscando trabajo y no encuentra. Los jubilados quedan afuera, es decir, la gente que ya está cobrando una pensión por sus años de servicio, sus años de trabajo. En las mujeres son los 60, a partir de los 60 años y en los hombres a partir de los 65. Los incapacitados permanentes, es decir, aquellas personas que reciben una pensión de invalidez, y los trabajadores voluntarios, los que trabajan en cosas voluntarias del, no sé, pues del Hogar de Cristo, de la Teletón, eso tampoco se considera población económicamente activa. Y ha crecido mucho, miren, casi, o es más o menos un 40%, para no decir se ha duplicado, pero más o menos un 45% ha crecido en los últimos 30 años. En 1990 eran 4 millones y medio, ahora son 8 millones y medio. O sea, hay 8 millones y medio de personas que necesitan trabajar, que es la población económicamente activa. Y ahí se nos viene el problema. Hay 8 millones y medio de puestos de trabajo en Chile. Ahí viene entonces, chuta, está el mercado laboral, ¿alcanza para absorber a estas 8 millones y medio de personas? ¿Cuántos de estos 8 y medio, y cuántos de estos 8 y medio de personas están sin trabajo, por ejemplo? Y eso, hoy en día, lo vamos a ver un poquito más adelante, es un índice bastante alto en Chile. Ahí, Francisco, se le activó el micrófono, ahí lo apago, ya. Miren pues, el desempleo en Chile. Este gráfico toma desde enero del 2012 hasta enero del 2020, hasta enero del año pasado. Fíjense cómo ha ido fluctuando más o menos entre el 8%, lo que está aquí a la izquierda son los porcentajes, entre el 8% máximo, ¿cierto? Y un poquito menos del 6%. Durante 10 años fluctuamos, ¿cierto? En este desempleo estable. Siempre todos los países van a tener desempleo, nunca todo el mundo va a estar con trabajo, por distintas razones, pero nunca todo el mundo va a estar con trabajo. Pero fíjense cómo a partir del año 2020 esto se dispara. ¿Qué pasa a fines del 2019 y comienzos del 2020? ¿Se acuerdan lo que pasa? A ver, ¿qué pasa a fines del 2019? Ya, muy bien, estallido social. Desde octubre tuvo que cerrar mucho comercio, las mismas empresas dejaron de contratar porque tenían miedo de que esto siguiera y siguieran los saqueos y esto otro, y además se nos viene la pandemia, porque la pandemia parte a fines de diciembre en China. En enero ya se empieza a conocer que esto viene fuerte, y en febrero ya se decreta que esto es pandemia y que en algún momento va a llegar a Chile como había llegado a todo el resto del mundo, o estaba llegando a todo el resto del mundo. Por lo tanto, también ahí las empresas se contraen en el fondo, dejan de contratar, dejan de buscar, y después ya de marzo empiezan a despedir, cuando empiezan las cuarentenas, ¿cierto? Y ahí viene esto, porque este ya es el más actualizado desde abajo, desde julio del 2020, de lo más antiguo, hasta abril del 2021, es decir, un par de meses atrás. Si bien bajó, nos quedamos, sí, todo este año sobre los 2 dígitos. Ahora está como en un 11%, ha vuelto a subir un poquito. Un 11% de 8 millones y medio de personas son 900.000 personas. 900.000 personas. Es decir, supongamos que son todos casados, esas 900.000. Son 450.000 familias que en estos momentos no tienen un empleo formal en Chile. Es altísimo. Es altísimo y es un problema. Yo me imagino, así como yo, me imagino que también ustedes conocen gente que está pasando por estos problemas, o quizá en sus mismas familias, ¿cierto? Del papá a la mamá que no encuentra trabajo, o porque trabajaba, qué sé yo, de mesero, de garzón, de cocinero, se cerraron restaurantes, se cerraron bares, o muchas cosas, ¿cierto? En el comercio. Y es complejo saber cómo vamos a recuperar esto.
En algún momento pasará la pandemia y vendrá una recuperación, pero esto demora mucho tiempo. En la economía esto se demora. Volver a esos índices que yo les mostraba antes, previos, ¿cierto? A veces tenemos estos que se llaman picos, ¿cierto? Estas alturas, estos picos de que se dispara un poco el desempleo, muchas veces tiene que ver con cosas estacionales. Si se fijan, en enero es cuando generalmente más bajo está el desempleo, y es porque en enero es cuando en Chile se produce más el tema de las cosechas. Así que mucho trabajador del campo está trabajando en enero, y después ya en el invierno vuelve a subir. ¿Se fijan? Siempre está ese como alto y bajo, pero siempre dentro de un margen normal, hasta este gran disparo que no habíamos visto prácticamente desde el año 82 en Chile, en plena dictadura, gobierno de Pinochet, desde ahí que no teníamos un desempleo tan alto. Ahí llegó, chiquillos, al 30% el desempleo. Uno de cada 3 chilenos no tenía trabajo. Ahí fue horrible, horrible. ¿Dónde más se da el desempleo, chiquillos, antes de pasar? En los jóvenes. Los jóvenes entre 24 y 35 años es donde más desempleo hay, porque son aquellos que no lograron entrar a estudiar y que no encuentran un trabajo formal. Tienen que dedicarse a otras cosas para sobrevivir. Miren, estos son los sectores económicos que yo les decía. Acuérdense, el primario extractivo. Por ejemplo, el primero, agricultura, caza, pesca. Después acá, minas, canteras. Eso es primario. Absorbe casi un poco más de 800.000 personas en Chile. Después viene el secundario, la industria, las fábricas. Ahí entra un poco, por ejemplo, la construcción, entra la industria, y el resto es terciario, los servicios, el comercio, los servicios comunales y sociales, los servicios financieros, el transporte, los empleados públicos, los profesores, los médicos, esto, electricidad, gas y agua, que son servicios básicos, ¿cierto? Eso es lo que absorbe la gran cantidad de mano de obra. Y ahora la que más afectada se ha visto ha sido precisamente este sector, el sector terciario, el de los servicios. Por el estallido social en un principio, pero ya finalmente por la pandemia, porque es el que tuvo que cerrar en las cuarentenas del año pasado. Por eso ahora nos preguntamos, ¿hay cuarentena en Santiago? ¿En Puente Alto ustedes creen que hay cuarentena? Y eso es por culpa, bueno, ya lo hablamos muchas veces, ¿eso es culpa de la gente? ¿O es culpa de que la gente tiene que salir a trabajar? La precariedad que hay. ¿Ven? Y ahí va como la evolución. Pues si se fijan, por ejemplo, en el transporte y comunicación pasaron de 317.000, aquí en el último, en el de más bajito, hace 30 años atrás, a 534.000, el 2007. Ahora estoy aumentando más, o sea, han pasado 13 años de este gráfico, han ido aumentando más. Y aquí viene esto. Esta es la población ocupada en Chile, la que tiene trabajo. La mayoría son los trabajadores dependientes. ¿Cuáles son los trabajadores dependientes? Dependientes los que tienen un contrato de trabajo. Los trabajadores independientes son un poquito menos de un cuarto. Esos son los trabajadores independientes. ¿Cuáles son? Los que boletean, los que hacen boletas de servicio, yo eso lo expliqué el otro día, que trabajan para distintas partes, qué sé yo, un abogado muchas veces no tiene un cliente fijo, pues tiene muchos clientes, por lo tanto no tiene un contrato con cada cliente, boletea, les entrega boletas de servicio. Un feriante es un trabajador independiente, no podemos decir que un feriante está cesante, porque él tiene un puesto de trabajo, pero es independiente. ¿Ven? Esa es la proporción un poco entre dependientes e independientes. ¿Cómo estamos en el tiempo, chiquillos? Ah, bien, nos quedan 10 minutos. Ya. Hoy la idea era que esto fuera apareciendo uno a uno, para irlo explicando de a uno. Pero bueno, me aparecieron todos juntos. Yo pensé que la había animado. A ver, espérenme. Denme un segundito. Un segundo. Déjenme dejar de compartir. Yo estoy seguro que esto quizás se me olvidó apretar un botón.
de puro leso. Vuelvo enseguida. Ah, no, qué pesado. Qué pesado, no me dejó. Ya. No, no importa, pues expliquémoslo nomás. Ahí. Déjenme volver al Zoom. Expliquémoslo nomás. Que se ve fome, pero expliquémoslo. Ya, vamos punto por punto. Estos son los desafíos, es decir, a qué aspira el mercado laboral chileno para empezar a mejorar un poco la situación laboral de todos. Mejorar las oportunidades de empleo y productividad en la mano de obra. Chile es uno de los países que tiene la jornada laboral más larga del mundo occidental, digamos, no nos vamos a meter con los chinos, eso tienen como otro sistema de productividad y de mundo laboral bien precario. Pero hablemos de Europa, América Latina, Estados Unidos, Canadá. La mano de obra en Chile, acuérdense, yo les dije, la jornada laboral es de 45 horas semanales. Es larguísima. O sea, son prácticamente 8 horas y media a la semana, o sea, perdón, al día, más esa media hora, 1 hora de colación, la gente está 9 horas, 10 horas en su trabajo. Eso es una locura. Pero no somos productivos. Estamos mucho tiempo en el trabajo, pero producimos muy poco. En Alemania es como de 30 y tantas horas la jornada laboral semanal máxima. ¿Y cómo son de productivos los alemanes? Ahí hay un problema tanto de el orden del trabajo en las empresas, que es muy poco eficiente, pero también hay una ineficiencia del trabajador. Hay una cultura chilena que si yo trabajara a full, toda la pega que me dan, quizás la termina a las 2 de la tarde. Entre las 9 y las 2 hice toda mi pega del día. Pero claro, si yo a las 9 llego y me voy a hacer un cafecito, me meto un rato al Facebook a ver quién me escribió, al Insta, ¿cachai? Y de ahí estoy, no sé, pues veo las noticias un rato. Uy, mira qué interesante. Oye, este meme, ¿quién me lo mandó? Y estoy perdiendo media hora, 45 minutos en eso. Obviamente que soy menos productivo. Y al final termino yéndome a las 6 de la tarde a la casa, muerto de cansado, porque claro, llegó un momento en que tuve que empezar a trabajar como loco. Ahí hay una cuestión de mentalidad del trabajador chileno, pero también un tema que tiene que ver con la distribución del trabajo en las empresas, que es poco eficiente. De repente los trabajadores en la mayoría de las empresas tienen como muchas funciones distintas. Por lo tanto, tienen que estar separando a cada rato, y yendo para allá, yendo para acá, y aquí, y acá, y el teléfono, y aquí, y me trajiste esto, y dónde está el documento, y es como bien desordenado. Eso hace que seamos menos productivos. Eso es un desafío importantísimo para los chilenos, para que así podamos de una vez por todas disminuir esta hora. Y la gente no tenga que salir a las 5 de la mañana porque tienen que movilizarse al otro lado de Santiago para llegar a las 7, para salir a las 6 y llegar a las 8. ¿Quién tiene vida así? Quizás ustedes mismos han visto a sus propios papás, sus mamás, sus tíos, sus abuelos saliendo a las 5:30 de la casa y llegando a las 9 de la noche destrozados. Y ahí que viene, oye, pero ya, vos no estáis nunca en la casa, no tenéis tiempo para nosotros, mira cómo estamos aquí abandonados. Y yo llego cansado a la casa y ni siquiera han lavado la loza, y mira, ni siquiera hiciste la cama hoy día, y vienen esas cosas, ¿o no? Y es porque las personas están mucho tiempo en el trabajo. Aumento de las tasas de empleo y participación laboral de jóvenes y mujeres. Segundo punto. Absolutamente en línea con lo que estamos hablando y hemos hablado antes sobre el tema de las mujeres. La precariedad en el mundo laboral de las mujeres es altísima porque muchas empresas no contratan mujeres por el tema de la fertilidad. Y ahí alguien me preguntaba la semana pasada si, por ejemplo, en la entrevista de trabajo te podían preguntar si querías ser madre o no a una mujer. O sea, una cosa de loco. Y eso es súper precario. Lo mismo para los jóvenes. Es que no tiene experiencia. Bueno, ¿cómo quiere que tenga experiencia si no me contrata? Es que le voy a tener que enseñar todo. Pero es que esa es la idea, pues.
ayúdeme, enséñeme y yo después soy productivo. Si usted después ve que no soy productivo, me echa. No, pero es que si lo echo, tengo que pagarle. Y no contratamos jóvenes. ¿Ven? Hay una precariedad ahí. Diferencia de productividad con el mundo desarrollado, significativas diferencias en la calidad de la educación y en los niveles de inversión en capacitación. ¿Qué quiere decir esto? En Chile ocurre mucho que al final cada trabajador se salva solo. Si no serviste para la pega, seguramente te van a echar. No te capacitan, no te dan la oportunidad de mandarte a un lugar externo o dentro de la misma empresa en que te enseñen bien lo que la empresa quiere de ti como trabajador para que seas más productivo. No sé si se entiende. Por ejemplo, el colegio quiere que yo sea el mejor profesor de historia. Yo siempre me pongo ejemplo a mí para no nombrar a otro, no es que sea tan autorreferente, para no nombrar a nadie más. El colegio quiere que sea el mejor profesor de historia, con las mejores estrategias, con las mejores power y las mejores clases, pero ya, ok, pero yo tengo un límite de conocimiento obtenidos por mi propio esfuerzo. Pero, espérenme que alguien se metió y cerró la sesión. ¿Me escuchan, cierto, chiquillos? ¿Estamos en clase? Porque alguien me cerró el Zoom, pero me cerraron la cuenta. Seguimos en clase. Por lo tanto, si no se capacita al trabajador, queda hasta donde se contrató, hasta los conocimientos que tenía en el momento de que lo contrataron. Pero si yo no le enseño, no le doy la herramienta, no lo mando a curso, no le doy la posibilidad de que siga estudiando, que etcétera, etcétera, se quedó ahí, puro trabajando y nunca va a ser lo que yo como empleador quiero que sea. Porque no le di tiempo de capacitarse, porque no le di un apoyo económico para que se capacitara, etcétera. Los bajos salarios dentro del capital humano, es decir, los trabajadores, el capital humano, ¿cierto? Hay muy bajos salarios en Chile. Y ahora vamos a entrar a ver, antes que terminemos, lo que es el sueldo mínimo. O por último, ya nos quedan 2 minutos, lo dejamos para la próxima clase. Les quería hablar del sueldo mínimo, pero lo podemos dejar para después de la prueba. Pero en relación a otros países, el salario en Chile es muy bajo. En promedio, el chileno gana 500.000 pesos mensuales, en promedio. Pero sabemos que bajo esos 500.000 hay muchísimos cientos de miles de personas, porque es el promedio, porque los que ganan 2, 3 millones de pesos o más son poquititos. Pero claro, tiramos el promedio y decimos 500 lucas, pero no, pues es mucho menos. Problema de empleo y capital humano en los jóvenes del quintil de ingreso más pobre. Pues un porcentaje muy alto, entre 20 y 34, no estudia ni trabaja. Era lo que yo les decía hace un rato, ¿cierto? Hace unos minutos. Ahí es donde está el gran problema de la cesantía. Entre los 20 y los 34 años. Entre los jóvenes. A eso le llamamos nosotros, bueno, hasta los 30, unos jóvenes según el Instituto Nacional de la Juventud. Pero entre los 20 y los 34 es donde está la gran mayoría de la población cesante, que es decir, que no encuentra trabajo. Y además, no estudia. ¿Y ahí qué hacemos con ellos? Siguen viviendo con los papás. Oye, ya anda a buscar pega. Oye, levántate. Oye, ¿para qué te compraste esas zapatillas? ¿De dónde sacaste plata? Todos esos problemas se dan entre los 20 y los 34 años. Y disminuir el trabajo informal, el que yo les decía un poco que es el trabajo que las personas tienen en la informalidad en cuanto a no tener un contrato de trabajo. Chiquillos, si no me equivoco, sí, porque ya ahí está el tema de la subcontratación, salario mínimo, no, ya, nos queda mucho. Entonces, ¿qué entra en la prueba? Lo voy a dejar grabando para que si ven el video que voy a subir más rato lo escuchen. Legislación laboral, contrato de trabajo, derechos laborales como la remuneración, el descanso, el apoyo a la maternidad pre y postnatal y el derecho a sindicalización. Y lo que vimos hoy día, un par de tendencias, terciarización y flexibilización, y un poco cómo funciona el mercado. En tanto la población económicamente activa, en tanto los servicios, los sectores económicos de primario, secundario
y terciario. Eso va a entrar en la prueba. Les voy a mandar ahora mismo los Power, chiquillos, se los juro por mis hijos, porque si no después se me olvida. Se los voy a mandar al tiro a los correos, ¿ya?